Entrevistas imposibles. Encuentros con los personajes de la historia. Salve, caro Pasolini. ¿Qué está haciendo? Hace bien en decirme salve. Estamos en un no lugar. Y aquí el tiempo no tiene sentido. Inútiles los buenos días, las buenas tardes y demás. Estoy tratando de terminar mi última obra que en vida dejé incompleta, naturalmente, no por mi voluntad. Me asesinaron. Su última novela, Petróleo. Un libro potente por lo que hemos podido leer. Explosivo. Es obvio que trato de concluirla por un simple apaciguamiento personal, ya que nadie podrá nunca saber qué estoy escribiendo y qué escribiré. A menos que uno muera. Claro. Obviamente. Pierpaolo Pasolini, poeta, ensayista, director de cine, actor, periodista, escritor, intelectual militante, crítico. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pues un corsario. Creo que es la definición que más me conviene. Un feroz corsario literario. No creo que mi poesía, mi literatura pueda llamarse civil, ya que siempre ha sido poesía de oposición violenta, de crítica feroz. Sí, usted siempre ha sido una voz muy polémica, una denuncia perenne de la sociedad italiana, y no solo. En particular, se sentía continuamente sofocado por la presencia del Estado y lanzaba a menudo sus dardos contra las instituciones en general. Esta elección le causó muchos enemigos, incluso dentro del Partido Comunista del que fue expulsado. A veces no se sintió realmente solo. A menudo, la sociedad italiana me ha escupido en la cara. Solo algunos me han realmente animado a seguir adelante, como Alberto Moravia. Pero, sin embargo, era consciente de que mi línea y actividad literaria luego me pondría en contra de casi todos. Había contado con la soledad, una soledad real, elegida como un bien donde no tiene nada que perder. Pero, sin embargo, era consciente de que mi línea y actividad literaria luego me pondría en contra de casi todos. Había contado con la soledad, una soledad real, elegida como un bien, donde no tenía nada que perder, pero tampoco tenía nada que ganar, y por lo tanto podía decir todo con mayor razón. Si quiere, esta sed de soledad mía hasta se podría interpretar como nos recuerdan las palabras de Elias Canetti. La soledad es la condición patológica de los tiranos. Fui tirano con el puritanismo y la mentalidad estrecha de los italianos, consciente de que luego me convertiría en un tirano de mí mismo, atándome al mundo. Comprendo. ¿Cuál es entonces, a su juicio, la característica más particular de su inmensa actividad literaria? ¿Su rasgo más distintivo? Le respondo de la manera absoluta, esquemática y simplista. Mi actividad literaria y cinematográfica ha estado caracterizada, por encima de todo, por un odio instintivo y profundo contra el estado en el que vivo. Digo precisamente estado, y quiero decir estado de cosas y estado en el sentido político de la palabra.
El Estado capitalista pequeño burgués, que yo he comenzado a odiar desde la infancia, naturalmente con el odio no se puede nada. De hecho, no he conseguido escribir nunca una sola palabra que describa, analice o denuncie al tipo de hombre pequeño burgués italiano. El sentido de repulsión es tan fuerte que no consigo escribirlo. Por lo tanto, he escrito en mis novelas solamente personajes pertenecientes al pueblo. Ya veo. Usted, por lo tanto, ha dirigido su atención y su intervención a los estratos populares. Son los protagonistas genuinos, primitivos y soñadores de sus novelas y de sus películas. Los famosos chicos de vida o los de la calle. ¿No es correcto? Sí, exacto. Yo siempre he vivido sin relaciones intelectuales. La pequeña burguesía sí. Ella ha conseguido llegar a la burguesía italiana. He tratado de tener relaciones con el pueblo y relaciones conmigo mismo. Y las he tenido a través de los medios de comunicación, que tienen en sus manos la magistratura y la policía. Y han intentado una serie de procesos sobre mi obra. Bueno, voy a abrir una ventana para que entre el aire. Usted siempre ha detestado la televisión. Una vez incluso dijo en una de sus raras entrevistas televisivas que se sentía incómodo. ¿Por qué motivo odiaba la televisión? ¿Y por qué le ponía incómodo? Pues mire, el fascismo no ha sido sustancialmente capaz ni siquiera de arañar el alma del pueblo italiano. El nuevo fascismo, a través de los nuevos medios de comunicación e información, especialmente la televisión, no solo la ha arañado, sino que la ha lacerado, violado, afeado para siempre. La verdadera pornografía es la televisión, la publicidad y el consumismo, por lo que en tal contexto no me siento a gusto. Claro. Caro Corsario, ¿qué piensa de los italianos? Un pueblo narcotizado precisamente por la televisión, que es indiferente a todo. La inteligencia nunca tendrá peso en el juicio de la opinión pública, ni siquiera sobre la sangre de los campos de concentración. Es posible obtener un juicio claro, ni de una ni de los millones de almas de nuestro país. Es verdaderamente indignante. Cada idea es irreal y surreal. Es la pasión de este pueblo, ya disociado desde hace siglos, cuya suave sabiduría le sirve para vivir, pero nunca para liberarlo. ¿Así ve a Italia entonces? Sí, una tierra de infantes, hambrientos, corruptos, gobernantes empleados de terratenientes, prefectos retrógrados, abogadillos untados de brillantina, funcionarios liberales, carroñas como los tíos bigotes. Nuestro país es una caserna, un seminario, una playa libre, un casino. Que se hunda esta tierra en este hermoso mar, liberando finalmente al mundo. Oh, palabras duras. Usted ha dirigido muchas películas, pero una de mis preferidas es el de Camerón. Es una transposición cinematográfica de la obra de Boccaccio. Mi pregunta sería, ¿por qué en dialecto napolitano? Elegí este dialecto porque me considero un hombre del sur, pero sobre todo porque estoy convencido de que Boccaccio, sin sus honores a la ciudad napolitana, nunca habría escrito su gran obra. Ve la iniciativa humana, la industria, la palabra salaz y directa, la necesidad de vivir y de arreglárselas, el ingenioso lema, la solución genial que debía provenir exclusivamente del pueblo de Nápoles. Bueno, espero que voy a encender un cigarro, ¿eh? Muy bien. Vayamos ahora al famoso proceso. Si no me equivoco, en agosto de 1975 fue publicado en un periódico un artículo suyo muy polémico, diría incluso feroz, en el que usted imaginaba un proceso de Nuremberg
donde eran finalmente juzgados los delitos de arrogancia y corrupción de la clase política dirigente. ¿Me apetece hablar de ello? Sí, claro. Pues bien, mire, indignidad, desprecio por los ciudadanos, manipulación del dinero público, tráfico de influencias con los petroleros, con los industriales, con los banqueros, connivencia con la mafia, alta traición en favor de una nación extranjera, colaboración con la CIA, uso ilícito de organismos, como el Servicio de Información de la Defensa, que tenían responsabilidad en las masacres de Milán, Brescia y Bolonia, o al menos en cuanto a culpable incapacidad de castigar a los ejecutores. Destrucción paisajística y urbanística de Italia, responsabilidad de la degradación antropológica de los italianos, responsabilidad esta agravada por su total inconsciencia, responsabilidad de la condición, como suele decirse, paupérrima de las escuelas, de los hospitales y de toda obra pública primaria, responsabilidad del abandono salvaje del campo, responsabilidad de la explosión salvaje de la cultura de masas y de los medios de comunicación, responsabilidad de la estupidez delictuosa de la televisión, responsabilidad del decaimiento de la Iglesia y finalmente, además de todo lo anterior, quizás también distribución borbónica de cargos públicos a aduladores. Y he aquí el estado moral de los delitos cometidos por aquellos que gobernaron Italia. Obviamente, en mis tiempos, en los últimos 10 años, los delitos que deberían arrastrar al menos a una docena de poderosos demócratas al banquillo de los acusados en un proceso penal regular similar, para ser precisos, al celebrado contra Papadopoulos y los demás coroneles. Cierro la ventana si no le molesta. Sí, por favor. Caro Pasolini, me impresiona la actualidad de estas sus palabras de entonces. Usted ha sido un profeta, un lúcido y perspicaz observador sociopolítico, además de literato. ¿Qué significa para usted la expresión cultura de una nación? Actualmente se cree, incluso por parte de personas cultas, que es la cultura de los científicos, de los políticos, de los profesores, de los literatos, de los cineastas, etc. Es decir, que es la cultura de la inteligencia. En cambio, no es así. Y no es tampoco la cultura de la clase dominante, que precisamente, a través de la lucha de clases, trata de imponer, al menos formalmente. No es finalmente tampoco la cultura de la clase dominada, es decir, la cultura popular de los obreros y de los campesinos. La cultura de una nación es el conjunto de todas esas culturas de clase, es la media de ellas y sería, por lo tanto, abstracta si no fuera reconocible, o, para decir al menos, visible. De acuerdo. Ha sido un placer, maestro. Que la fiesta del cine continúe eternamente. Muchas gracias por su trabajo.